Ha llamado el primo Evaristo. Su empresa recorta plantilla y le han pasado del ERTE al ERE. ¿Pero cómo? ¿Así sin avisar? ¿Y qué va a hacer? Como es afiliado de Comisiones Obreras, ya lo han consultado con un abogado. Además, la representación legal de trabajadoras y trabajadores de su empresa ya se han puesto con ello y se están moviendo, claro. Joder, ¿y a ti te han dicho algo en tu trabajo? No, todavía nada. Sigue habiendo muchos rumores, pero los jefes no nos aclaran nada. Igual es mejor que vaya llamando al sindicato y me afilie. Pues ya estás tardando, lo hemos hablado muchas veces. Comisiones Obreras, adelántate a los problemas y afílate. De una vez. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Bueno, uno no se acostumbra nunca a ver imágenes de destrucción, de hambre, de miseria que creíamos todos erradicadas del corazón de Europa. Probablemente no lo hemos hecho aún porque manteníamos la esperanza de que esta maldita pesadilla acabaría de forma rápida. Pero lo cierto es que casi pedimos perdón por no haberlo abordado hasta ahora. Discúlpanos, de verdad. La guerra de Ucrania está teniendo consecuencias devastadoras para la población y nefastos efectos económicos y sociales a nivel global. Las sanciones que mantiene la Unión Europea contra Rusia están repercutiendo negativamente sobre la vida de la población rusa inocente. Así, los ciudadanos, las ciudadanas vuelven a ser víctimas de un conflicto donde se mezclan los intereses económicos, comerciales, oligárquicos, nacionalistas, geoestratégicos, las injerencias externas también, y una política expansiva de la OTAN, además del imperialismo ruso. Comisiones Obreras insta desde el principio que se reconduzca la situación mediante diplomacia y derecho internacional. Además, hace un llamamiento a que la Unión Europea cumpla con su finalidad. Esto hay que subrayarlo. Eso está establecido en el artículo 3 del Tratado de la Unión. Y dice que debe promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos mediante el impulso del diálogo, la paz y el desarme nuclear. La guerra debe parar de inmediato. ¿Qué tenemos actualmente? Parece que el balance actual de la guerra revela que la decisión y la lucha de los ucranianos y ucranianas por preservar la soberanía nacional y la integridad territorial de su país, junto al apoyo de los países occidentales y la OTAN, han frenado la invasión rusa en el noroeste del país, al menos, durante un tiempo lo hizo así. Y han contribuido a que el Kremlin por ahora centre su ofensiva bélica en las regiones del Donbass y las costas del Mar Negro. Sin embargo, Moscú solo ha cambiado su táctica. Pero sobre el papel, no sus objetivos estratégicos en aquel país. Además, las posturas de países como Finlandia y Suecia pidiendo el ingreso en la OTAN, que se ha oficializado recientemente, desafiando el deseo de equilibrio de Rusia ante Occidente, comprensible por otra parte, no hace sino complicar aún más el escenario y elevar la tensión en Europa. Los expertos aseguran que el verdadero balance de esta guerra solo será posible tras un acuerdo de paz, pero eso no parece cercano. El conflicto bélico puede durar meses e incluso años, por dos motivos principales, se nos ocurre. Ambos países, Ucrania y Rusia, consideran esta guerra como una cuestión de supervivencia y todavía no sabemos cómo puede influir en un eventual acuerdo de paz otros actores como Occidente, China e India. Esto que voy a hacer puede ser un poco obsceno, o muy obsceno si se quiere. Soy consciente porque puede sonarte a belicista, pero nada más lejos de nuestra voluntad. Ya hemos pedido el final de la guerra y lo seguimos haciendo. El final de esta lucha cruenta es imprevisible, pero por ahora se nos ocurren tres escenarios. Eso es lo que decía que puede resultar obsceno. La derrota completa de alguno de los actores, poco probable, la verdad. Una división del país, aunque el presidente Zelensky ha confirmado que Ucrania no está dispuesta a entregar territorios del este del país por el final de la guerra, puede ser una posible salida. Un alto el fuego, también, con una especie de acuerdo tipo Minsk, en el que Rusia conservaría los territorios ocupados, pero en el que ni Ucrania ni la comunidad internacional los reconocería como rusos. Bueno, en cualquier caso, para hablar de esto, de todo lo que se nos ocurra, nos acompaña Rafael Poch. Él es periodista y fue corresponsal de La Vanguardia en Moscú, Pekín y Berlín. Es autor de varios libros sobre el fin de la URSS, sobre la Rusia de Putin, sobre China y un ensayo colectivo sobre la Alemania de la eurocrisis. Fue profesor asociado de Relaciones Internacionales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y de la UNED.
Bienvenido, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Seguramente tendrás mucho que decirme, que corregirme y tirarme de las orejas de toda esta parrafada que he dicho para iniciar, para dar un poco de contexto. Lo haces cuando quieras. ¿Vale? Además, nos acompaña también la secretaria confederal de Internacional Cooperación Migraciones de Comisiones Obreras, Cristina Faciamen. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal? Empezamos, si os parece, sabiendo que lo único urgente de verdad es que, lo dicho, la guerra concluya, pero mientras, quien quiera, de los dos, con un pase en corto y al pie, un modo facilón, los objetivos de la agresión rusa son típicamente imperialistas, quiero decir, acceso, control de los enormes recursos naturales, industriales y agrícolas de Ucrania, a ampliar la influencia de la zona, no sé, seguir por la vía patriótica de la política rusa, quien quiera, lo dicho. Bueno, imperialista, yo creo que, a ver, hay dos niveles. Uno es el general histórico, digamos, y yo creo que los imperios cuando vienen a menos es cuando cometen más crímenes y cuando hacen las insensateces más grandes. Esto ocurrió en Europa con la descolonización, recordemos las guerras de Argelia, las de Indochina, de Kenia, la separación de India y Pakistán, todo esto causó centenares de miles de muertos, hasta que franceses, ingleses, holandeses en Indonesia se dieron cuenta de que su dominio colonial no era funcional y que había que pasar a otro tipo de dominio, pues cometieron muchísimos crímenes. Lo hemos visto con Estados Unidos, en el arco que va desde el 9 de septiembre, desde Afganistán hasta Libia, que ha producido más de 3 millones de muertos y 38 millones de desplazados. Entonces, estos imperios que vienen a menos cometen. Y la conducta de Rusia se inscribe en este mismo esquema. Es un país que ya no tiene la potencia que tenía, que no sabe muy bien cómo cohesionar su entorno postsoviético y ha cometido esta locura. En el caso del Imperio Ruso, por utilizar un término convencional, hay que introducir aquí un matiz, y es que Rusia es un país sin obstáculos geográficos, es una gran llanura. Entonces la seguridad, estoy hablando ya tanto de la Rusia de los zares como de la Rusia soviética, siempre ha buscado la seguridad desde la época de Pedro el Grande en la distancia. Es decir, para impedir que los suecos fueran una amenaza por el noroeste del país, pues simplemente se conquistó todo hasta el mar Báltico. Y cuando Stalin concluyó la Guerra Mundial, se hizo con una zona políticamente controlada en toda la Europa del Este, ¿no? O sea, controlar la distancia es como el Imperio ruso ha entendido siempre la seguridad. Y en el caso de Ucrania, pues ahí se suman otros factores, pero yo creo que lo que se busca es distancia en este conflicto. Y también busca, pues, el régimen de Putin cierta consolidación interna, pues que en los últimos años, pues las cosas no le iban tan bien en el ámbito interno, ¿no? Yo creo que estas son un poco las claves generales. Entonces, ¿hay alguna cosa más, además del enorme mosqueo por la expansión de la OTAN? Pero fundamentalmente es eso. Balones fuera y alejadme la frontera con Occidente. Pero bueno, Cristina, cuéntame. Poco más que añadir al análisis de Rafael, que es el verdadero conocedor, ¿no?, de la realidad geopolítica en la zona. Sí, obviamente esa idea de que el fin de los imperios los convierte en más peligrosos parece un reflejo perfecto, ¿no?, en lo que está ocurriendo. Creo que también la personalidad propia de Putin también influye, ¿no?, un poco este afán, ¿no?, de perpetuarse en el poder, que ha demostrado y que ha puesto en práctica estas acusaciones que se le hacen, ¿no?, de querer ser una especie de nuevo zar. Parece justificar esta decisión, esta invasión, ¿no?, este comportamiento belicista, y que creo que también tiene mucho que ver con fijarse o ganarse esos espacios de poder a nivel global con esas grandes contraposiciones, digamos, de los Estados Unidos por un lado y de China por otro. Hablemos de complejos. Yo no soy psicoanalista ni lo pretendo, ojo. Pero igual estamos todos y todas de acuerdo en que el cierre en falso de la Guerra Fría al que aludíais ambos y la estafa que siguió a la histórica retirada imperial de la URSS contribuyeron al actual estado de ánimo de la sociedad y los dirigentes rusos. Es decir, una Rusia empequeñecida que se niega a aceptarlo y que pues hace como hace el boxeador que está a punto bueno, pues hincha el pecho. No sé, ¿qué os parece? Mira, yo siempre cito una declaración de Putin del año 99, en el que, bueno, recuerdo el hecho de que Putin llegó al poder en el 99 como un liberal conservador, occidentalista. En el año 99 hubo una editorial del New York Times en el que decía textualmente pues que Putin es una bendición, desde Pedro el Grande nunca habíamos tenido un dirigente liberal tan bien predispuesto hacia Occidente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, decía concretamente,
Putin será una versión humanitaria de Pedro el Grande, el gobernante que abrirá el país a la influencia del mundo, una Rusia más dulce y más dinámica que nunca, ¿no? Eso en el 99. Hoy tenemos, el grupo dirigente del Kremlin, la idea, y eso es una cosa que se repite en discursos y en papeles de los intelectuales orgánicos del Kremlin, esta ideología neocon rusa, ¿no?, afirma que se ha puesto fin a la orientación europeísta occidental del país llevada a cabo por Pedro el Grande hace nada menos que 300 años, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado entre aquel 99, aquella editorial de New York Times, aquellos discursos occidentalistas de Putin, los que decía que no podemos ver a la OTAN como un enemigo, sino que tenemos que integrarnos en la civilización, entendiendo por la civilización lo que los llamados demócratas rusos entendían por ello, es decir, un modo de vida occidental? ¿Qué ha pasado en estos 20 años? Bueno, lo que ha pasado es lo que acabas de decir, ¿no? Hay una humillación de Rusia y hay una arquitectura europea de seguridad construida primero sin Rusia y luego al final contra Rusia, ¿no? Entonces, bueno, Rusia ha reaccionado de esta manera, ¿no? Yo no digo que eso se justifique, hay muchos complejos en Rusia, de potencia de menos, pero sí que explica y ayuda para entender la situación, este cambio de discurso tan radical. Esto para mí es una cosa banal, advertí de que esto iba a ocurrir, pero mientras tanto el público occidental pues no era informado de todo esto. Tanto para la mayoría de nuestros conciudadanos, digamos, todo esto es una sorpresa. Para mí no lo ha sido. Es una cosa lógica, una cosa que se avisaba. Cuando Solana venía a Moscú diciendo que la ampliación de la OTAN no era contra Rusia, pues todo el mundo con sentido común le decía que esto es una locura. El Gorbachev dijo en el año 96, señores de la OTAN, tengan en cuenta que Rusia no va a ser siempre débil, que habrá una reacción, ustedes están alimentando, están contribuyendo a crear una mentalidad determinada en Rusia, etcétera. O sea, esto era una cosa completamente sabida. La pregunta del fondo es ¿por qué se hizo a pesar de todo? Esa es la pregunta. ¿Y la respuesta, Cristina, tú la tienes? Bueno, no. No. Una de las cosas que yo pienso más complicadas de esta situación que estamos viviendo, este conflicto, es que es multifactorial. No hay un único motivo que ha llevado a esta situación, como no hay tampoco un solo motivo, como apuntaba ahora Rafael, ¿no?, de esta deriva que ha tenido Putin. Al hilo de las palabras, ¿no?, de Rafael, esta ampliación de la OTAN seguramente tiene mucho que ver con ese comentario que hacía sobre la realidad geográfica de Rusia, ¿no? Rusia realmente está rodeada pues, por Europa y luego en la parte este por China, ¿no? Digamos, está en medio de esa situación, con lo cual cualquier ampliación por parte de la OTAN le supone un riesgo, una amenaza. Y yo aquí pienso que también la propia Unión Europea algo ha contribuido, ¿no?, también a esta situación. No creo que Rusia fuera muy proclive durante todos estos años a tener una apertura hacia la Unión Europea, o sea, como realmente socios, como vecinos que podían conseguir una relación, aquello win-win, ¿no?, tanto a nivel comercial como a otros niveles, pero creo que tampoco la Unión Europea ha hecho los esfuerzos suficientes, más allá de las cuestiones energéticas que seguramente saldrán, ¿no?, a lo largo de este debate. Pero creo que aquí todos hemos contribuido un poquito a esta situación, ¿no? Y entonces, otra de las cuestiones que sí que me permito el lujo de convertirme en entrevistadora y en preguntadora, porque me parece muy interesante, ¿no? Y además es una cuestión que me genera muchas dudas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué reacción hubiera tenido Putin si la Unión Europea hubiera desarrollado un sistema de defensa propio? O sea, si aquí, en lugar de estar hablando ahora tanto de la OTAN, estuviéramos hablando de un sistema de defensa. No sé exactamente qué hubiera pasado. Lo que sí sé es que el sistema de defensa propio, ahora con urgencia, en medio de este belicismo, de este ardor guerrero que está demostrando la Unión Europea y anunciando unas inversiones millonarias, se va a dar, de hecho, o por lo menos eso parece, ¿no, Rafael? Quiero decir que hay una consecuencia clara que es esta. La Unión Europea reclama tener personalidad militar propia, peso militar propio en ese escenario con China, con Rusia y con este propio actor, con la Unión Europea. Pero yo quería preguntaros, ¿no son precisamente las potencias y actores internacionales, empezando por la Unión Europea, en teoría garantes del orden internacional, quienes lo están debilitando desde hace ya muchos años? Bueno, aquí la gran paradoja es que el orden internacional, las instituciones del orden internacional que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, un poco a la medida de los vencedores, con el Consejo de Seguridad de la ONU, en fin, todo esto, pues han sido ninguneados en primer lugar por los propios creadores, ¿no? Esto es realmente
es muy grave. Y esto lo que nos dice es que esas instituciones no son funcionales en el sentido de que no responden a la realidad del mundo actual, ¿no? Cuando se crearon en el 45 la ONU, pues los chinos y los indios no pintaban nada, ¿no? La economía de Estados Unidos pues suponía aproximadamente el 47 o el 50% de la economía mundial. Hoy están en un 20%, y los chinos no pintaban nada y ahora pintan un 20% de esa misma economía. Los indios pintan mucho más. O sea, el mundo ha cambiado radicalmente y aquí hay unos que están ascendiendo y que buscan su lugar en el mundo y otros que van a menos, y ahí meto en el mismo saco a Occidente y a Rusia, porque Rusia forma parte de Occidente desde este punto de vista, y esos pues no quieren ceder a su lugar. Y yo creo que este es el tira y afloja fundamental, el relativo declive occidental por un lado, el ascenso de China como vanguardia, digamos, de los BRICS, ¿no?, de las potencias emergentes por el otro, es lo que define el gran pulso que preside un poco todo, incluida esta guerra. Entonces, ¿cómo se solucionará? Bueno, pues no sé, se debería solucionar con una acción concertada internacional que pusiera a las grandes potencias pues en sintonía para encarar este y los demás retos del siglo, entre ellos algunos que conforme pasa más tiempo se agravan, ¿no? Porque tú puedes tener un mundo disfuncional desde el punto de vista de instituciones y no pasa nada. Tú puedes tener un mundo con cada vez más armas de destrucción masiva y bueno, y no pasa nada, ¿no? Tú puedes tener un mundo cada vez más desigual, ¿no? Y bueno, sí pasa, pero bueno, es un proceso lento. Lo que no puedes tener es un calentamiento global sin ser afrontado, ¿no? Porque conforme pasa el tiempo, esa amenaza se hace mayor, ¿no? O sea, el desbalance que hay entre la necesidad de una acción concertada y los problemas que tenemos en este siglo es extraordinario. Y bueno, es por eso que esta guerra, solucionar las tensiones con guerra es realmente una insensatez desde todos los puntos de vista, ¿no? Claro. Lo que sí parece una broma pesada, Cristina, es que la OTAN, a estas alturas de película, pueda ser una garantía para la paz. Me parece una broma pesada, realmente, cuando hablaba de qué está pasando con las instituciones y los organismos internacionales de intermediación, de alguna manera, de contrapeso, ¿no? Sí, bueno, es que parece casi un oxímoron, ¿no? Hablar Claro. de una organización de defensa basada, ¿no?, en la carrera armamentística y en quien tiene las armas más potentes, la que tenga que ser la garantía de la paz en el mundo, ¿no? Pienso que aquí hay una crisis desde hace ya mucho tiempo del multilateralismo. Naciones Unidas, digamos que se hunde a sí misma, ¿no? O sea, se desprestigia a sí misma con el derecho a veto, por ejemplo, ¿no?, que acaba siendo en la práctica en algo inútil, inoperativo, un fracaso evidentísimo de ese compromiso de desnuclearización del mundo. Me recuerda a esas películas, ¿no?, de los años 80 en las que había un botón rojo ahí donde se podía decidir el fin del mundo, ¿no? Hemos estado en ese momento como casi de pánico, ¿no?, de que eso pudiera suceder, ¿no?, que se iniciara una guerra nuclear mundial. Y aquí, en todo este puzzle, digamos, en esta situación, creo que la Unión Europea de nuevo no está a la altura, demasiado condicionada por los Estados Unidos, ¿no?, por el poder que ejercen los Estados Unidos, jugando un poco a esa continuación de la Guerra Fría, ¿no? A ver, la Unión Europea no es nadie, la Unión Europea somos los Estados miembros, ¿no?, que muchas veces tiramos pelotas fuera, pero yo creo que aquí también, en este sentido, lanzo también esa responsabilidad que tiene, en este caso, el gobierno español. Como miembro de la OTAN y como miembro de la Unión Europea debería también jugar un papel, creo, más intenso en la denuncia y en la búsqueda de soluciones más allá del envío de armas a Ucrania o de las sanciones económicas al país. Vale. No me habéis dicho nada y yo creo que es un patatal de dimensiones estratosféricas. Yo lo entiendo, ¿eh? O sea, es decir, yo como no soy finlandés, no soy sueco y no tengo pinta de serlo, pero les entiendo con el último movimiento que han hecho. No sé vuestra opinión, ¿no? O sea, acercarse ahora a uno de los polos en este conflicto parece una necesidad para cualquier país y en este caso para Suecia y Finlandia. ¿Qué me decís, Rafa? Sí, es comprensible que los finlandeses se hayan asustado ante el comportamiento de este, pero no creo que el ingreso de Finlandia y Suecia por parte de la OTAN obedezca a esto, ¿no? Yo creo que hay otros motivos, ¿no? En términos generales, yo diría que todo aquello que los rusos decían querer evitar con esta invasión, es decir, la distancia antes he mencionado, alejar las infraestructuras militares del adversario de sus fronteras, distendir, conseguir que Ucrania no tenga un gobierno antirruso, furibundamente, etcétera, etcétera. Todo esto no solo nos ha conseguido, sino se ha agravado, ¿no? Porque, bueno, ahora tenemos 40.000 soldados más de la OTAN en el flanco este,
Con Finlandia, Rusia tendrá 1.300 kilómetros más de frontera con la OTAN. Hay más ganas de poner pues armas ofensivas en las fronteras de Rusia. Esto lo entiende todo el mundo. Cuando la expresión es sale un tiro que sale por la culata, ¿no? Yo creo que les ha salido así. Pero lo que respecta a Finlandia y Suecia, yo creo que el gran interés de la OTAN por el ingreso de estos dos países, yo creo que tiene que ver con el Ártico. En el Ártico hay muchos recursos. Había una cosa que se llama el Consejo del Ártico, en el que estaban representados pues todos los países implicados y Rusia, ¿no? Que tiene la zona geográfica más grande. El Ártico va a ser navegable, cada vez lo está siendo más. El resultado que tenemos es que con el ingreso de Suecia y Finlandia, pues todos los países del Consejo Ártico, excepto Rusia, están en la OTAN. Y ahí va a haber pues una tensión militar por recursos más clara. Yo creo que esa es un poco la jugada, ¿no? Otra cosa es que realmente desde el punto de vista de la población pues finlandesa y sueca, han visto que un vecino pues invade y por tanto pues toma las medidas oportunas. No creo que esto vaya a aumentar la seguridad de nadie, pero bueno, esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Respecto a Europa en general, yo creo que ¿qué teníamos en Europa antes de esta guerra? Bueno, teníamos tres cosas importantes. Primero, la Unión Europea que mantenía un fluido comercio energético con Rusia, algo que venía desde los años 70, algo que los Estados Unidos siempre se habían opuesto ya, con Willy Brandt. Yo recuerdo la noticia del primer gasoducto soviético alemán en los años 70. Willy Brandt era un gran hombre de Estado y estuvo muy marcado y muy presionado por Estados Unidos para no realizar esta jugada. Su tesis era pues a la distensión por el comercio, digamos, ¿no? Bueno, pues la Unión Europea ha mantenido esta línea y tenía un fluido comercio energético con Rusia. Eso es el primer aspecto. El segundo aspecto es que la Unión Europea es el principal socio comercial de China. Comercia mucho más con China que con Estados Unidos, ¿no? Y el tercer elemento era lo que decía Macron, que la OTAN estaba en muerte cerebral, ¿verdad? Pues bien, estos tres aspectos han sido revertidos por Estados Unidos gracias a la guerra de Ucrania, es decir, gracias a Rusia también. Esa es la gran paradoja. Al final, vemos que la Unión Europea está discutiendo un poco ya la manera de cómo deshacer este comercio energético con Rusia. El comercio con China se va a ver muy afectado, ya veremos cómo queda esto, pero es obvio que está enfriando la relación con China a marchas forzadas. Hay muchísimos datos en las últimas semanas que nos hablan de eso. Y en tercer lugar, la OTAN, pues de repente ha recuperado todo su sentido, ¿no? Hasta el punto de que actualmente yo creo que la Unión Europea es un poco un subalterno de la OTAN. No es que la OTAN sea una organización en la que la Unión Europea actúa no, sino más bien al revés, ¿no? La Unión Europea es una organización que actúa en el marco de la OTAN, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Hay un sociólogo alemán que ha resumido esto con la frase "el rey ha vuelto", el regreso del rey. O sea, Estados Unidos como que estaba fuera un poco y de repente nos hemos dado cuenta de que no solo sigue mandando, sino que está en el centro de la situación. Recordemos la escena, por ejemplo, del 26 de abril pasado, cuando 40 países convocados por el secretario de Defensa norteamericano, Austin, se reúnen en Alemania para hablar de la ayuda militar a Ucrania, ¿no? El llamado Grupo Consultativo de Defensa a Ucrania. Bueno, pues esta reunión es muy significativo. Tuvo lugar en Alemania, pero no tuvo lugar ni en el Estado Mayor de la OTAN, ni en la sede de la Unión Europea. No, tuvo lugar en la base militar de Ramstein, presidida por dos banderas, la de Ucrania y la de Estados Unidos, ¿no? Parece como que la Unión Europea como que ha disuelto por completo todos aquellos propósitos que Macron era el que mejor los personalizaba, ¿no? De intentar la autonomía, de ser más independientes, un poco, y ya no digamos los alemanes, ¿no? Que están cediendo su comercio energético, que es vital para su economía y que va a provocar una caída de la economía alemana muy seria, ¿no? Esta es la situación que tenemos, el regreso del rey. Vale, Estados Unidos regresa, el regreso del rey, pero Cristina, no vamos a negar, y Rafa, que tanto Estados Unidos, lo dicho, como Rusia o la Unión Europea se encuentran en una situación, yo diría, marcadamente inestable, que favorece no sé qué cosas pueden pasar en el futuro, ¿no? Que parecen incluso situaciones turbulentas a nivel interno. ¿Cómo lo ves, Cristina? Yo creo que nunca es bueno, ¿no?, que una institución supraestatal como la Unión Europea acabe cediendo soberanía a un tercer. Claro, pero es que ha pasado Trump, por ejemplo, en Estados Unidos. No es el mismo actor. Claro, yo es que, escuchando a Rafael, ¿no?, se me pasaba por la cabeza esta idea, ¿no? Hace como un año así que fueron las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Aquella alegría,
aquella euforia por el triunfo de Biden, ¿no? Bueno, más que por el triunfo de Biden... de algunos y algunas, sí, bueno, otros no tanto. No, yo creo que más que alegría por el triunfo de Biden fue la derrota de Trump, ¿no? Lo que nos dio un poco de esperanza. Así que es cierto que algunos también ya alertábamos de que cuidado con Biden, ¿no? También incluso nuestros compañeros de la AFL-CIO, el sindicato de los Estados Unidos, ¿no? Que estaban tan eufóricos por la derrota de Trump y muy entregados a la causa demócrata de nuevo. Bueno, pues estos son los Estados Unidos con Biden también, ¿no? Con un demócrata supuestamente mucho más progresista, si me permitís el término, ¿no? A ver, la situación yo creo que pasa de inestable a muy preocupante, ¿no? Tal vez aquí estamos un poco en el oasis energético, ¿no? Con esa capacidad de disposición, digamos, del gas no dependiente de... La capacidad de ser valiente. De ser valiente, bueno, que también jugándonosla como mucho, ¿no? Porque la actitud del gobierno en relación con Argelia en un momento como este, ¿no? Con toda la cuestión de Marruecos y el Sáhara Occidental, ya digo, no podemos entrar hoy a hablar de esta cuestión, pero me parece que no es menor. A pesar de eso, nosotros tal vez estamos así un poquito quietos sin movernos mucho porque esta situación relacionada con la crisis energética, con el loquísimo incremento del precio de la energía, nos quedamos un poco al margen, pero bueno, estamos viviendo una situación de una inflación estratosférica de nuevo, una conflictividad laboral ascendente para mantener el poder adquisitivo de los salarios. Van a haber enormes dificultades económicas, también dificultades sociales. Europa está asumiendo también una entrada importante de personas refugiadas que vienen de Ucrania. Sobre todo a los países más cercanos a las fronteras les va a generar una presión demográfica importante. Vamos a ver eso, cómo se traslada luego al empleo de estas personas, a las posibilidades, digamos, de supervivencia en el futuro. Cuando acabe la guerra vendrá toda la cuestión de la reconstrucción. Y una cuestión que tampoco es menor. Estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de Ucrania, pero creo que estamos hablando muy poco de Rusia y de los ciudadanos y ciudadanas rusas, ¿no? Lo iba a hacer ahora, créeme, porque te iba a decir, me falta una y voy con el tiempo justo, pero es muy interesante porque hemos escuchado a la CES, hemos escuchado a los sindicatos españoles, hemos escuchado a los alemanes, a los franceses, a la CGIL italiana, pero hostia, yo echo de menos escuchar a los sindicatos rusos también, ¿no? El sindicalismo ruso en esto, ¿qué aporta, no? Rafa también y Cristina, por favor, continúa tú. Bueno, muy brevemente, ¿eh? El sindicalismo ruso oficial es claramente pro-Putin. De hecho, en una comisión en la CSI, la Confederación Sindical Internacional, porque ellos no forman parte de la CES. En la CSI se está en una fase de ver si se les expulsa pues, por sus declaraciones, por la posición que han tomado claramente a favor de la invasión de Ucrania. Como digo, es un sindicato absolutamente prorruso, pero en Rusia existen también otros sindicatos que tienen enormes dificultades para desarrollar su actividad. Probablemente Rafael, que ha vivido allí, conocerá esta realidad, porque en Rusia hay oposición a la guerra, en Rusia hay protesta, hay muchísimas personas que no están de acuerdo. Hay muchas personas que no quieren ver ni en pintura a Putin, porque Putin no es Rusia, aunque parece, en algunos medios de comunicación, parece que sea todos los rusos son malos porque todos los rusos son invasores, y eso no es cierto. Se está persiguiendo la protesta, se está encarcelando desde hace muchos años, y no es una novedad. Las personas más vulnerables en Rusia van a ser quien más van a sufrir los efectos de la propia guerra, y creo que también tendríamos que tener ese momento de reflexión sobre ellos y tenerlos también en nuestros pensamientos, porque realmente van a necesitar también mucha ayuda. Por supuesto. Rafa, ¿quieres aportar algo sobre esto? Y vamos cerrando. Sí, no, yo creo que está correcto lo que ha dicho la compañera, y yo quisiera incidir en otro asunto que me parece central y del que no hemos hablado, ¿no? Y es que para comprender esta guerra hemos de decir una cosa muy sencilla, que esta guerra tiene dos niveles, ¿no? El primero es el que todos conocemos, el comienza el 24 de febrero con la invasión rusa, invasión violadora de la Carta de la ONU, de la soberanía e integridad territorial ucraniana, una fechoría de un imperio venido a menos, como hemos dicho antes, ¿verdad? Pero el segundo es una guerra entre lo que diríamos el occidente ampliado, con claro liderazgo de Estados Unidos contra Rusia, y por extensión con repercusiones directas para China y llamadas potencias emergentes, ¿no? Y yo creo que todos somos conscientes del desastre que Rusia ha cosechado en su relación con Occidente, eso lo vemos, o sea, es que realmente está en el punto más bajo de todo, más bajo es imposible caer, ¿no? Pero, por otro lado, dispone de ciertos apoyos pasivos y activos bastante significativos en lo que llamamos el sur global, a China, Latinoamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos apoyos quizá puedan ser capaces de fortalecer a medio y largo plazo pues un bloque no occidental en el mundo. Es un aspecto que habrá que observar, ¿no? Pero lo más interesante de esta guerra es que conforme pasan las semanas y los meses,
nos estamos dando cuenta que el segundo nivel de la guerra, la guerra esta entre el Occidente ampliado con el liderazgo de Estados Unidos contra Rusia, se está revelando como el principal frente de esta guerra, el principal hecho, ¿no? Y nos lo está diciendo esto la prensa de Estados Unidos, que nos ha brindado informes muy significativos para entender que aunque antes de febrero Ucrania no estaba en la OTAN sí que estaba en Ucrania, ¿no? Y lo estaba ya de la operación de cambio de régimen del año 2014 en Kiev, como resultado de una revuelta popular, pero también de una operación de cambio de régimen. Desde ese mismo momento, en el 2015, empezaron a modernizar el ejército ucraniano. Se gastaron $5.000 millones en armar y modernizar a las Fuerzas Armadas ucranianas. Y paralelamente, Estados Unidos y la OTAN formó a 10.000 hombres al año durante 8 años, es decir, 80.000 soldados, ¿no? Es decir, el ejército ucraniano, que en el 2014 era una verdadera desgracia, en el 2020 ya no lo era tanto, ¿no? Porque había pasado todo esto. Al mismo tiempo, en el 2019, los Estados Unidos se retiraron de un acuerdo fundamental de la Guerra Fría, que es el acuerdo INF, de armas estratégicas de corto alcance, ¿no? Claro, la suma de todos aquellos dineros que se ponían en el ejército de Ucrania, de las bases y puntos de apoyo que la OTAN tenía en Ucrania, había una Ochakov al lado de Crimea, otra cerca del Lvov, que tiene 200 kilómetros cuadrados, una cosa enorme, ¿no? Todo esto estaba engordando, ¿no? Cuando en septiembre de 2021 Ucrania aprueba una nueva estrategia militar, en esa estrategia militar se lee que su objetivo es la recuperación militar de Crimea y el Donbass, lo que equivalía a un anuncio de preparativo de guerra. Quiere decir que la estrategia militar ucraniana dijera en 2021 queremos recuperar Crimea y Donbass, es desde el punto de vista de la derecha internacional, tenían más razón que un santo, porque era su territorio nacional, ¿no? Pero desde el punto de vista de cómo se leía eso en Moscú, pues claro, cuando los rusos dicen esta invasión la hemos hecho porque si no habría sido peor, ¿no? Porque cuanto más tiempo pasa, más fuerte es el ejército ucraniano y habrían acabado atacando Crimea y tal. Bueno, es una cosa que antes nos lo tomábamos a risa, pero a la vista de lo que está ocurriendo, pues ya no tanto. Al momento en que empieza la guerra, pues claro, toda esta crónica, y esto repito, somos medios de comunicación americanos los que nos dicen, ¿no? Que en enero fue la CIA la que advirtió a Kiev de que en el aeropuerto de Hostomel, es al lado de Kiev, iba a ser tomado por los rusos y por tanto consiguieron neutralizar la operación. Esos primeros días también dieron las coordenadas para derribar un avión ruso de transporte con fuerzas especiales, murieron todos. Eso es una noticia de la NBC News, ¿no? De la televisión, ¿no? También han dado, y esto lo sabemos porque lo dicen los americanos, han dado las coordenadas para hundir el buque insignia de la flota rusa del Mar Negro, el Moskva. Y también el New York Times nos ha explicado que si han muerto 10 generales rusos en esta campaña es porque la OTAN pone los oídos, las transmisiones y los ojos, la localización, los satélites, todo esto, a las Fuerzas Armadas ucranianas, ¿no? Y todo esto no lo sabíamos el 24 de febrero, pero ya estaba en marcha entonces. Y hoy el Wall Street Journal, que es el diario americano que yo sigo, nos titulaba hace unos días de la siguiente forma, decía, el secreto del éxito militar ucraniano, el adiestramiento de la OTAN. Entonces, claro, todo esto da cierta plausibilidad a los argumentos rusos, lo digo con toda la prudencia, sobre los motivos de la invasión como guerra preventiva. Claro, la Unión Europea está dando armas y creando sanciones dentro de este contexto. Claro, yo me pregunto si realmente va en el interés de la Unión Europea meterse en una guerra por país interpuesto como es Ucrania en este contexto, ¿no? Pues apuntado queda, Rafael Poch. Y pensemos una cosa, que las sanciones de la Unión Europea son casi una declaración de guerra. La presidenta Ursula von der Leyen ha dicho textualmente que el objetivo de las sanciones son, y esto es una cita textual, arrasar paso a paso la base industrial de Rusia. ¿Sabes? Esto es una declaración de guerra. No se puede ser más belicista, quiero decir. Esto cotejado con lo que hicieron con los acuerdos de Minsk, que era la única vía negociada que había y en la que los Estados Unidos no estaban. La Unión Europea, vía Francia y Alemania, se implicaron en esos acuerdos al principio de forma activa, pero luego los dejaron languidecer. Los ucranianos se desdijeron por completo de ello, porque los americanos les decían, no, esto no va por aquí, no estamos interesados, ¿no? Ayuda a comprender cómo se llegó al 24 de febrero, a esta invasión, ¿no? Una invasión que es injustificable, pero se puede situar, se puede entender y no reducir a una locura del señor Putin, ¿no? Porque, claro, hay una cosa que hay que entender. Cualquier dirigente ruso que esté en el poder, en el Kremlin, no le gustará
tener bases de misiles en Rumanía y en Polonia, sobre las que se dice que no eran contra Rusia, sino contra Irán, ¿no? Si son contra Irán, ponlas en Azerbaiyán y en Omán, pero no me las pongas en Rumanía y en Polonia, ¿no? Claro, esto se ha repetido durante muchos años y no le habría gustado a nadie en el Kremlin, ¿no? No solo a Putin, ¿no? Está claro. Los simplismos no son buenos. Rafael Poch, muchas gracias. No hay de qué. A Cristina, muchas gracias. Gracias a vosotros. Estamos terminando. Representamos al mundo del trabajo. La búsqueda de la paz y la democracia es un valor fundamental del movimiento sindical y una condición esencial para garantizar la seguridad, la justicia social y los derechos humanos para muchos millones de trabajadores y trabajadoras. Cuidaos mucho, por favor. Seguimos escuchándonos.